Después del diagrama de puntos encontramos el diagrama de tallo y hojas. Para su construcción, pues debemos seguir los siguientes pasos. Estar ahí unos 5 o 6 pasitos, o pues recomendaciones, cosas que hay que tener en cuenta y ya hacemos un. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar uno o más dígitos para el tallo. Estos dígitos siempre deben ser los iniciales. Ya sea el primero, los dos primeros, pues dependiendo ahorita de las condiciones que vamos a ver. Los demás dígitos serán las hojas. Se prefiere al menos 5 elementos en el tallo. A continuación debemos hacer una lista de los valores que escogimos para el tallo en una columna y estos deben estar siempre en orden creciente, es decir, vamos a ir del menor al mayor. Después que hacemos esto, pues registramos las hojas frente al tallo correspondiente. También, ojo en esto, en orden creciente, de menor a mayor. Y finalmente, debemos registrar la unidad de la hoja, es decir, la manera en que vamos a interpretar la hoja. Estas podrían ser del tipo 1, 10, 0.1, etc. Ya miramos algunos ejemplos y qué quiere decir eso. Bueno, por acá tengo ya los datos del ejemplo. ¿Ustedes copian en clase? Yo sí, profe. Ah, bueno. Sí, profe. Listo, entonces, eh, pues también es como su tiempito de copiar los pasos y de copiar los datos para que lo tengan presente. ¿Yo? Por eso les dije que avisaran, si iba muy rápido. Bueno, en este caso, pues porque puse ahí la lista de datos y son varios y los puse como de una vez de un pantallazo. Pero por lo general, pues yo los copio uno a uno, entonces así vamos todos al mismo ritmo, creo. En el último paso dice 1, 10, 0.1, etc. Sí. Es 10, 0.1.
Ahí si nos sirve 14, 15, 16, 17, 18. Entonces tendríamos los que empiezan por 14, los que empiezan por 15, los que empiezan por 16, los que empiezan por 17 y los que empiezan por 18. Es decir, acá ya tenemos 5 elementos, entonces ese ya funciona. Y completar el diagrama pues es bastante fácil. Mi primer dato es el 145, el tallo me está diciendo que tengo 14, entonces me faltaría para completar el 145 simplemente un 5. Entonces, ¿cómo leo? 14 en el tallo, 5 en la hoja, si los pego, pues tengo el 145. Profe, Los una pregunta. elementos, ¿Qué pena? En caso de que fuera un decimal se pondría .5, ¿cierto? no, ¿No? no, ya vamos a hablar un poquito de eso. Ese es de hecho el último paso. No sean así con la gente. Bueno, entonces ahí formo el 145, el siguiente es el 147, entonces dejo un espacio, pongo el 7, siguiente 149, dejo un espacio y pongo el 9. La idea es que pues intenten dejar el mismo espacio y que además los números que van ahora para el 15 los pongan debajo de los que pusieron para el 14. Para el 14. Entonces esto es 152, iría el 2 acá, debajo de ese 5. 153, 154, 154, y bueno, así sucesivamente. Entonces, pues si se entiende la idea del diagrama, por favor, complétenlo. Profe, las hojas no se separan por alguna coma o algo así, o sea, simplemente se deja como un espacio y ya. Uno, están como esas dos posibilidades, yo he visto esos dos tipos de diagramas. Basta si uno le pone el espacio y el espacio es claro. Y si uno los quiere poner así como más pegaditos, pues le pone ahí sí una coma. Ah, listo, profe, gracias. Pero pues Profe, la mayoría ¿puedes volver a explicar bien cómo se ubican los números en el tallo y las hojas? Es que se me fue la conexión y no pude entenderlo. Ok, los elementos del tallo provienen de los dígitos iniciales de mi número, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo el número 145. Siempre pues uno empieza probando con el primero. Entonces, veamos si el primero funciona. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo trabajo solo con el primero, todos los números empiezan por 1. Es decir, que en el tallo solamente iría el 1 y tendría que poner acá muchas hojas. Entonces acá pondría el 45, el 47, el 49 para formar esos números. Eso no me sirve porque la segunda condición me dice que queremos al menos 5 elementos en el tallo. Si escogemos el primero, solo tendríamos uno. Entonces, como escoger el primero solamente no me funciona, pues probemos con los dos primeros. Entonces ya no voy a probar con el 1, sino con el 14. Siendo así, de mis datos yo detecto que hay unos que empiezan con 14, unos empiezan con 15, unos con 16, unos con 17 y unos con 18. Entonces ahí el tallo ya tiene 5 elementos y ya funciona. Sí, entonces es solamente fijarse en los iniciales, dependiendo de la naturaleza de mis datos. A veces me sirve solo el primero, a veces me toca los dos primeros, los tres primeros, así. Se ponen en orden creciente de menor a mayor. Y las hojas, pues es el dígito que le falta para completar el número, para completar el dato. Entonces, como en el tallo ya tengo el 14, para completar el 145, pues me faltaría poner en las hojas un 5.
¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, sí, señor. Profe, una pregunta. Hay una de las desventajas puede ser que, digamos, si un valor se repite mucho, es poco eficiente, o sea, se volvería, no sé, mucho más difícil de contar. No, pues digamos que la repetición de un valor no importa. Aquí como el 154, pues pongo el 4, luego pongo otra vez el 4 y ya. Sí, sí, pero yo, o sea, yo lo es de muchas veces, digamos que fuese, no sé, que se repite unas 20 veces, entonces toca poner 24. Pues como tal, no es un problema. Digamos que eh, este diagrama funciona para un conjunto de datos un poquito más grande que el diagrama de puntos, pero pues tampoco lo vamos a usar para, por ejemplo, 100. Entonces aquí tengo 40, listo, me funciona, una cantidad decente. Entonces vamos a ir así como avanzando. Empezamos con el diagrama de puntos que me funciona para muy poquitos. Ahora el diagrama tallo y hojas ya me sirve para un conjunto un poquito más grande y ahí vamos viendo. Entonces, pues tener 20 datos, pues no sería un problema. Igual, finalmente lo que uno está aquí, pues es mostrándole al lector cuáles son los datos. Además, puede analizar qué forma tienen esos datos. Pues no Pues, le veo en realidad problema a tener el 4 repetido o algún no, no, número no, repetido ahí. no, o sea, yo lo pensaba era más, si este se utilizaba, digamos, para evaluar, no sé, unos 300 datos, pero en esos 300 datos había un número que se repetía demasiadas veces en un solo tallo. Pero pues con lo que usted dice que esto se utiliza más como para términos medios, no, no interesa tanto. Ajá, entonces 300 ya es demasiado. No. Ya respondemos esa pregunta. Profe, ¿podría volver a repetir la pregunta, si es posible? Es que no escuché nada. ¿Cuál pregunta? O no sé, entonces me confundí, es que había un compañero abrió el micro y solo escuché ruido. Entonces luego usted dijo, ya respondemos esa pregunta. Así La que que sí, está en el chat. Ah, no, la de en el Manuel. chat. Y, profe, No. Ajá. si digamos, hay, digamos, varios 145, entonces ahí uno escribe 555 y así, ¿cierto? ¿O cómo sería? ¿Eh? Todas las veces que esté repetido el número, lo pones. O sea, el Ah, 145 es 555. listo, listo. Gracias. Bueno, entonces, que empiecen con 15, 2, 3, 4, 4, 6, 7, 8. Para el 16 tendríamos al 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 7, 7, 8, 9 y 9. Vale. No, de nuevo, este diagrama, digamos que va solucionando el problema que tenía el diagrama de puntos, que era para muy poquitos datos. Este ya me funciona para una cantidad un poquito más grande, pero tampoco para muestras, pues no sé, como de 100, 200, 500 mil datos. Este no es un diagrama adecuado. Bueno, 4, 4, 5, 6, 6, 8, 9, 0, 1, 3, 5, 6.
Sí, sí. Para poder escoger un tallo y hojas necesariamente tienen que ser números. Bueno, el diagrama les queda así. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces creo que es un diagrama fácil de hacer. Bueno, exacto. Aquí los puse en orden, pues no vamos a perder mucho tiempo en la clase ordenándolos. Exacto. Entonces, tener en cuenta que en el tallo deben ir de menor a mayor y en las hojas también. Y acá debemos aclarar la última parte, cómo se leen las hojas. Entonces, vamos a decir para este ejemplo que la unidad de la hoja es 1. Eso quiere decir que al 5, que está el primer dígito que puse, quiere decir que al 5 yo lo leo literalmente como un 5. Es decir, yo tomo este dato, lo multiplico por esta unidad y ¿cuánto me da? 5. 5. Y si se lo pego al 14, entonces ¿qué número formo? 145. Correcto. ¿Qué pasa si la unidad de la hoja es 0.1? 140,5. No. Entonces, multiplicamos por 5 la unidad. Entonces, 5 por 0,1 nos da 0,5 o 0.5, pues. Si se lo pego al tallo, me queda 14.5. Exactamente. Entonces, esto quiere decir que este diagrama nos está solucionando otro problema. Y es que también me funciona para algunas variables continuas. Entonces, si la unidad de la hoja es 10, el primer dato, ¿cuál sería? 1450. Correcto. No, es la hoja. Por eso aclaramos la unidad de la hoja, es decir, cómo debemos leer o interpretar las hojas. Listo, entonces, ¿qué sucede? No sé, de repente ustedes están haciendo un ejercicio, el tallo queda quieto. Hay un ejercicio en el que sus datos son, no sé, hablando de plata, 14.500, 14.700, 14.900. ¿Qué pasaría? Uno podría hacer el diagrama poniendo el tallo como 14 y luego poniendo acá el 500, el 700, el 900. Pero, pues la otra solución podría ser simplemente poner el 5, el 7 y el 9, así no hago el diagrama tan extenso, y aclaro que la unidad de la hoja es ¿cuánto? 100. Exactamente. Quiere decir que a este 5 no lo leo como un 5, sino como un 500. Bueno, entonces me permite ya trabajar en distintas magnitudes, haciendo un diagrama simple. Me permite además trabajar con variables continuas. Entonces, si lo quieren volver o lo quieren escribir ahí,
Es útil para una cantidad no muy grande de datos. Pueden también filosofar un poquito qué quiere decir eso. Para el anterior simplemente era una cantidad pequeña, poquitos datos. Aquí una cantidad no muy grande. Entonces, un poquito más. Ya, 40 está bien, hasta 50 datos de pronto. Algo que no se salga pues de la hoja en la que van a hacer su trabajo, su artículo, su revista. Y como ventaja, tenemos que permite trabajar con variables continuas. Profe, yo tengo una duda. Sí. Te escucho. Digamos, si alguien mide 149,5, ¿el 9,5 se puede colocar después del 9 arriba? Se pone unidad 140. 0.5 y se pone un 5, ¿no? Pues es que, digamos, el diagrama tampoco funciona para todos los conjuntos de datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si usted está permitiendo, digamos, aquí nos fuimos, como en el caso discreto, a la estatura en centímetros o al centímetro más cercano. Si usted permite para sus datos cosas como el 149.5, 149.7, cosas así, entonces muy seguramente lo que va a tener que hacer es poner en el tallo el 149 y en las hojas el 5, el 7. Uno podría poner de una vez en las hojas el punto 5 y el punto 7, si es el caso, o no se hace así, sino Sí, que... esa es mi pregunta. Sí, se puede hacer eso. No lo he visto, pues yo en realidad no le veo problema a eso. Desde que, pues para el lector sea claro el punto y que eso se lee como un decimal, sí. Pero no he visto diagramas de tallo y hojas, al menos en los ejemplos de los libros y eso, donde usen el punto decimal en las hojas. Listo, profe. De pronto ha visto, profe, que siempre se tenga que manejar la misma unidad de la hoja, o se podría manejar una unidad en las hojas por fila diferente, si es el caso y corresponde o se necesita. No, la misma, la misma. Por eso los datos deben ser parecidos, como la misma naturaleza de datos. La unidad de la hoja que uno aclara es para todas las hojas que hay en el diagrama. Una pregunta, la unidad de la hoja puede ser cualquier valor, no tiene que ser 1, 10, 0, 1, puede ser digamos 5, 7. Pues, o sea, sí, sí, sigue como la misma idea que estás diciendo, como toma la hoja, la multiplica por la unidad y si eso le cuadra para todos, pues está bien. Pero por lo general, como estamos hablando es de decimales o de ceros, entonces necesitamos es el 1, el 0,1, el 10, el 100, el 0.01. Pero sí, podría ser cualquiera siempre y cuando sus datos, todos sus datos, funcionen con esa misma unidad. Listo, gracias. Profe, para aclarar, por si no me perdí ahí, o sea, en este ejemplo que teníamos, hubiera podido haber un 10, ¿sí? O sea, algo mayor a la unidad. Bueno, acá no corresponde, pero entonces sí podría haber, si fuera también el caso de para... Como un 10, como un 10, ¿dónde? Sí, digamos que necesitará, no para este caso, porque eran estaturas, sino en 18 pongo un 10, por alguna razón, porque tengo otro conjunto de datos. Sí se puede, ¿sí? O sea, acá, Sí, algo así. Ujú. sí, sí, no hay problema. Ah, ok. Sí, obviamente para la estatura no, pero en otro conjunto de datos sí, si sus datos
fueron del tipo 1810, no sé, si está hablando ya de fechas, no sé. Eso funciona. Listo, voy a guardar esto. Bueno, a fin de cuentas, pues estos no son los casos ideales en estadística, a menos que lo que ustedes quieran mostrar pues sea así muy pequeñito. ¿Qué sucede si ahora sí yo voy y hago mis encuestas y lo que a mí me sirve es tener 1000 datos? Profe, discúlpame. No sé si tú contestaste, no te escuché. Si, digamos, si fuese 0,234, se pone en el tallo 0 y en las hojas 234, y la unidad de la hoja sería 0,001. Sí, esa funciona. Ah, ok. Así tal cual y ya. Sí. Ah, ok. Vale, gracias. Ah, sí, perdón. No vi. Eso. Pero entonces ahí todos mis datos tendrían que ser de ese tipo. 0 punto algo, 1 punto algo, 2 punto algo, para que en el tallo pueda poner yo 0, 1, 2, 3, 4. Bueno, resulta que cuando yo tengo un conjunto de datos muy grande, pues hacer un diagrama de puntos no es una buena idea, hacer un tallo y hojas no es una buena idea. Por lo tanto, lo que se suele hacer con un conjunto de datos muy grande es agruparlos. Entonces, cuando el conjunto de datos es grande, lo mejor es agruparlos por intervalos. Y resumir la información en una tabla conocida como tabla de frecuencias con las siguientes columnas. Bueno, tenemos la columna C, conocida como marca de clase o punto medio del intervalo. Bueno, no sé si todos tienen presente qué es un intervalo, perdón. Sí, señor. Bueno, así rapidito. Pues un intervalo es un conjunto de números, es un conjunto que contiene números a los cuales podemos denotar de esta forma, si son abiertos, abierto a ambos lados, intervalos cerrados o intervalos semiabiertos o semicerrados. ¿Qué representa este, por ejemplo? Todos los puntos o todos los números en la recta numérica están contenidos entre A y B. Todo esto. Nosotros vamos a trabajar acá con este tipo de intervalos cerrados a la izquierda, abiertos a la derecha. El hecho es que la tabla que vamos a construir tiene una columna conocida como marca de clase o punto medio del intervalo. Entonces, ¿cómo encuentro yo el punto medio de un intervalo?
Entonces, por ejemplo, si mi intervalo empieza en el 2 y termina en el 8, ¿cuál es el punto que está justo en la mitad? La diferencia dividido 2. ¿Seguro? 5. Sí, esas las. 5. Listo. El que está justo en la mitad es el 5. ¿Qué quiere decir? Que hay la misma distancia de acá a acá, la misma distancia de acá hasta acá. Eso es lo que estamos buscando cuando buscamos el punto de la mitad, el punto medio. Entonces ahí estoy de acuerdo con algunos. La marca de clase se obtiene como el límite inferior más el límite superior dividido en 2. Entonces cuidado, es con la suma, no con la resta. Aquí para alguien que preguntó la clase pasada, creo. Entonces, ya las columnas les empezamos a dar una anotación, simplemente una letrita. Entonces vamos a representar con una F minúscula la frecuencia absoluta del intervalo. Con una F mayúscula la frecuencia absoluta acumulada hasta el intervalo. Con una H minúscula la frecuencia relativa del intervalo, y con una H mayúscula la frecuencia relativa acumulada hasta el intervalo. Entonces, bueno, voy a empezar poniendo un ejemplo pues sencillito. Es decir, vamos a asumir que ya teníamos mis datos y aparecieron mágicamente los intervalos. Solamente para ver cómo llenamos la tabla. Ya después vemos cómo vamos a construir los intervalos. Entonces podemos trabajar con el peso de 65 personas. Entonces, mi tabla tendrá la columna peso, la C, F minúscula, F mayúscula, H minúscula y H mayúscula. Y supongamos que se crearon los intervalos. Bueno, peso es 65 personas en kilogramos. Bueno, entonces aquí como ya la idea es trabajar con cualquier conjunto de datos, sea discreto, sea continuo, se debe crear esa continuidad en los números, ¿sí? Profe, qué pena, yo me perdí porque el corchete de la derecha es abierto.
No, ya les iba a decir eso. Entonces se debe crear continuidad entre los números. Eso quiere decir que debemos crear como esa continuidad también entre los intervalos. Por lo tanto, la forma más fácil de hacer eso es crearlos semiabiertos o semicerrados. ¿Qué implica eso? Que, por ejemplo, los extremos, como el 60, pertenecería a este y no a este. Con eso nos aseguramos que cualquier número que esté muy cerca a 60, por abajo, tan cerca a 60 como yo quiera, caiga acá, pero que el 60 como tal ya caiga acá. Entonces sería un problema ponerlos cerrados, por ejemplo, o abiertos. Sí, entonces, O sea o sea que se toma, es como si se tomara como una función a trozos, ¿no? Por decirlo así. exactamente, exactamente, porque es que si yo tomo aquí el 50-60, entonces, ¿cómo tomaría el siguiente? Profe, pero digamos, si uno tiene el último dato, digamos 110 y 120, uno puede elegir si lo deja abierto o cerrado, porque no vienen más datos después de ese, ¿sí? Sí, pero pues es decir, cuando veamos la construcción de los datos, la construcción de los intervalos, vamos a notar que no hay ningún problema con ese último. Entonces, por ahora, supongamos que estos intervalos, bueno, alguien nos los puso, alguien hizo el proceso que vamos a ver más adelante y dijo, listo, los intervalos son estos. Pero vamos a ver que no hay problema en realidad con este dato. Si quieren lo pueden cerrar, lo pueden dejar abierto. Lo que se suele hacer es que todos los intervalos sean del mismo tipo. Entonces, por eso no podría poner cerrado en 50-60, porque tendría que poner luego abierto en 60, no sé, hasta 70. Y entonces ya empezaría a mezclar semiabiertos con semicerrados, abiertos, cerrados. Entonces, si los trabajamos de este tipo, semiabiertos o cerrados a la izquierda, abiertos a la derecha, pues va a funcionar. Profe, otra pregunta. Entonces, en ese orden de ideas, para la marca de clases, ¿se tomaría como límite superior, por ejemplo, en el primer intervalo, el 60 o Sí, el 59 o el 60? No, el 60, el 60. Vale. Porque ahí debe haber continuidad. O sea, no estoy aceptando hasta el 59, estoy aceptando hasta el 59.999999999. Vale, gracias. Frecuencia relativa. Pues lo que pasa es que, no sé, se pueden confundir esto, frecuencia relativa, con simplemente frecuencia o con otra notación. Entonces, pues finalmente esa notación no importa. Tampoco es estándar pues de todos los textos. Pues entonces no hay lío, no hay lío. Si quieren le pueden poner una M minúscula y una M mayúscula, no hay problema. El hecho es que eso representa la frecuencia relativa. Bueno, supongamos que tengo esos datos y que me dicen que las frecuencias absolutas son las siguientes. 8, 10, 16, 14, 10, 5 y 2. De nuevo, por ahora, un acto de fe, supongamos, de esta información. En principio vamos a ver cómo se llena la tabla y ya después vemos cómo se hallan los intervalos y cómo se encuentra la frecuencia. Listo, entonces empecemos encontrando la marca de clase de cada intervalo o el punto medio de cada intervalo.
Correcto. Entonces, ¿qué hacemos? 50 más 60 dividido en 2. Cuidado con el resultado. Entonces, esta marca de clase es 55. Ajá. Siguiente, 60 más 70 dividido en 2. Entonces ahí estamos de acuerdo, 65. Setenta y cinco, 85, 95, 105 y 115. Profe, una pregunta. Sí, es cierto. Los intervalos que tenemos acá tienen amplitud 10. El ancho del intervalo es 10. Entonces, si yo encuentro el primero, que es 55, pues me basta con sumar esa amplitud. ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque es la distancia, bueno, entre 50 y 60, aquí tenemos 60, 70. Si la distancia entre este y este es 10, entonces entre el punto medio de este y el punto medio de este también será 10. Y entre este y este es 10. Entonces, sí, si encuentran el primero y ya saben o notan pues que la amplitud de todos los intervalos es 10, entonces suman 10 y ya. Sería. Profe, no sé si ya lo dijo, pero los intervalos siempre tienen que medir lo mismo, sí, medir lo mismo o no. Sí, se prefiere que los intervalos tengan la misma amplitud. Sí. Entonces, más adelante vamos a ver cómo encuentro esa amplitud, cuál es la amplitud que me conviene tomar y cómo los construimos. Pero sí. O sea, básicamente ustedes son, digamos, muy libres de escoger cómo hacer las cosas. Sin embargo, pues hay ciertas recomendaciones. Y una de las recomendaciones en intervalos es que intentemos que siempre los intervalos sean del mismo ancho. Porque eso luego cuando lo pasemos a una gráfica nos permite interpretar mejor los datos. Entonces más adelante vemos un método que nos construye esos intervalos, todos de la misma amplitud, todos bonitos, todo chévere. Bueno, acá ya que encontramos la marca de clases, de una vez un comentario, no siempre tiene que dar un número entero. Posible que les dé con decimales, como 55.5, cosas así. Los límites de los intervalos tampoco tienen que ser siempre enteros. ¿La marca de clase siempre va a dar solo con un decimal o hay una convención para el curso como que siempre se haga con tantos decimales? No, pues puedes dar con un decimal, con dos decimales, dependiendo de los datos. Pero ya para convenciones del curso, pues si se nos pasa, máximo lo dejamos en 3. Porque igual luego la vamos a usar para hacer algunas cuentas, entonces con 3 decimales está bien. Pero pues eso depende de la naturaleza de los datos que ustedes tengan. Si sus datos tienen decimales, entonces muy seguramente la marca de clase va a seguir teniendo decimales. Bueno, ¿qué pasa si sumamos todas estas frecuencias absolutas? Da 65. Correcto. Esto nos debe dar el total de personas encuestadas.
Bueno, aquí la que es nueva, no sé, esto también creo que se ve en el colegio, de pronto lo recuerden. Vamos a tomar ahora las frecuencias absolutas, pero las vamos a acumular. Entonces, hasta el primer intervalo, hasta el dato 60, ¿cuántos datos he acumulado? 8. Eso quiere decir que este valor siempre pasa exactamente igual. Y hasta el dato 70, es decir, al segundo intervalo, ¿cuántos acumulamos? 18. 18, que son los 10 que hay en ese intervalo más los 8 del anterior. Y hasta el 80, ¿cuántos datos hay? 34. 34. Entonces, si se fijan, pues esto es sencillo, simplemente sumando en diagonal. Entonces, el 8 más el 10, si lo sumo, me da 18. Si al 18 le sumo 16, me dará 34. Y entonces, ¿qué esperan que acumule el último intervalo? 65. Exactamente, la cantidad total. Entonces, pues, compruebe. ¿Qué frecuencia seguiría ahí? 48. 48. Siguiente, 58. Ya, chavos. 63 y el último acumula 65. Bueno, entonces, aquí para responderle a ver, perdón, veo el nombre. A Edwin. Respondamos eso de una vez con un ejemplo. ¿Cuántas personas pesan entre 60 y 70? ¿Cuántas pesan entre 60 y 70 kilogramos? 10, correcto. ¿Cuántas personas pesan menos de 100 kilogramos? Entonces ahí es cuando usamos la acumulada. Porque yo ya sé que hasta el 100, o que ese 58 representa cuántos datos hay del 100 hacia abajo. Ya acumulé todos esos datos, desde el inicial hasta el más cercano a 100. Entonces, ¿cuántos pesan menos de 100? Son 58. Lo leo de la frecuencia acumulada. ¿Cuántos pesan 90 o más? Bueno, sí, la respuesta ahí es 17. Ahorita hacemos otra vez el ejercicio, quitando alguna información para ver si pues lo logran interpretar. Calculemos, por favor, las frecuencias relativas. Profe, porque era 17, perdón, era 90 o más, ¿sí? 90 o más. Por alguna razón sigo pensando que es 7, no sé en qué la estoy... 90 o más, estamos contando estos tres. Sí, acá este primer intervalo incluye el peso 90 y los demás son superiores a 90. O sea, de 90 hasta 120. Sí, o sea, ¿no sería 65 menos 58? No. Eso lo vemos ahorita. Ahorita quito, borro alguna información.
Digamos, el camino más fácil es verlo como lo está viendo Sebastián, que es sumar los 10 que hay en el primero, los 5 en el siguiente y los 2 en el siguiente. Ahí da 17. Ah, o casi no, esto pues sí. Ahorita quitamos información de esa tabla, pues para que no lo puedan ver así, no sé, como en un parcial, si faltan ciertos datos y la pregunta es tal, ¿cómo la responderían? Si no está la tabla entera. Listo. Frecuencias relativas a 3 decimales, por favor. Entonces la primera será 8 dividido en 65. Estamos de acuerdo. Esto es 0, 1, 2, 3. Diez dividido en 65. 0,54 quiere decir que este de acá también es 0,54. Cero dos cuarenta y seis para el tercer intervalo. Cero dos quince. 65, son 65, Nicolás. Correcto, 0,077. Y el último, 2 dividido en 65, 0,031. Esto funciona igual que en las cualitativas. Si sumamos, ¿cuánto debería dar? 1. 1, perfecto. La H mayúscula es lo mismo que la F mayúscula, pero con las relativas. Entonces vamos acumulando. Hasta el primer intervalo, la proporción que acumulo es de 0,123. Y pues si voy sumando diagonales, obtengo el siguiente resultado. Correcto. Listo, perfecto. A ver, voy a guardar esta. Y ya hacemos preguntitas sobre esa tabla.
No, pues digamos que en general esta tabla se hace con las proporciones, con la relativa. Sin embargo, pues la relación entre la frecuencia relativa y el porcentaje es inmediata. Entonces, de hecho, allá vamos con las preguntas. ¿Sí? Pues después de la tabla y de algunas preguntas que vamos a hacer, vamos a ver qué gráficas podemos construir a partir de eso y después vemos cómo sacar los intervalos. Una de las muchas formas que hay de sacar intervalos. ¿Cuál media? ¿La marca de clase? Pues ahorita tiene una pequeña utilidad en las gráficas que vamos a hacer, pero se usa más cuando calculemos medidas. Es decir, cuando calculemos la media, bueno, media, varianza, desviación estándar, todas esas cositas que vamos a ver, necesitan la C. No. Bueno, ¿qué porcentaje de personas pesa entre 90 y 100? ¿15.4? ¿Ahí de acuerdo? La respuesta es 15.4. Exactamente, entre 90 y 100 está el 15.4 de los encuestados. ¿Qué porcentaje de personas pesa menos de 80 kilogramos? ¿52.3? Exacto, entonces, ¿qué queremos? 80 o menos. Es decir, todo lo que haya hacia atrás del 80, todo lo que haya acumulado hasta el 80. Ahí miramos las mayúsculas, las acumuladas, 52.3%. A ver, ahora sí, supongamos que el parcial no tiene esto y no tiene esto. Ahora sí, entonces, ¿cuántas personas pesan 80 o más? Sería 65 menos 34. ¿Están de acuerdo? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Pues sí pueden ir restando, pero van a perder tiempo en el parcial. ¿Cuántas personas pesan 80 o más? No miren lo que anotaron allá. Si solamente tuvieran esta información, ¿qué harían? Entonces, estoy interesado en 80 o más, es decir, que me interesa ver cuánta gente hay acá. Pero a mí, ¿qué me está diciendo la tablita? Que en este grupo, de acuerdo con este valor, hay acumuladas 34 datos, 34 personas. Entonces, ahí estamos de acuerdo. Si en total hay 65, pues acá debe haber 65 menos 34. Entonces, cuidado, porque generalmente ahí es donde se equivocan. Hacen 65 menos 48 y eso está incorrecto. Se debe hacer 65 menos 34.
Porque si resto el 48, estoy quitando los que hay en este intervalo y yo quiero incluirlos a ellos. Y similar para los porcentajes. Entonces, cuando la pregunta sea exacta, ¿cuánto hay entre tanto y tanto? Miramos las absolutas. Es decir, nos fijamos en esto. O en esto. Cuando la pregunta sea menos de o más de, pues nos fijamos en las acumuladas. Cuando es menos, será el valor directo. Y cuando es más, pues tendremos que hacer la resta del total menos alguna acumulada, dependiendo cuál queramos. No sé si es ahí medianamente claro cómo sacar eso. Sí, señor. Bueno, ahora sí vamos con la tercera gráfica. ¿Alguien va a decir algo? Sí, era solo para que uno borrara la esta, profe, el lienzo, pero no, ya que no hay problema igual. Eh, 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 ¿Ahí? Listo, ya, gracias, profe. Daniel también, listo. Tercera, quizá una de las gráficas más comunes, más famosas. Sí, sí, sí. A ver. Uno, dos. No, sí lo guardé cuando estaban todos los datos completicos. Ya después que borré, pues ya no. Tercero, histograma. Eh, Puntos, tallo y hojas. No es el 3, ¿no? Sí, la anterior es una tablita. Que usando la información de esa tabla podemos construir las gráficas. Bueno, un histograma es un diagrama de barras tal que, primero, las bases de los rectángulos se localizan en el eje horizontal. Segundo, la longitud de la base es igual al ancho del intervalo. Tercero, la altura se registra en el eje vertical y corresponde a la frecuencia de los intervalos. Cuarto,
polígono de frecuencias. Lo pongo ahí de una vez porque se puede construir junto al histograma. Se puede construir junto con el histograma. En lo del histograma, en la tercera característica, supongo que es la frecuencia absoluta, ¿sí? Sí, se puede hacer con la absoluta o con la relativa, pero la más común es la absoluta. Ah, ok. Digamos, es mucho más fácil para el lector interpretar un 5 que un 0. Bueno, ¿cómo se hace? Se marca un punto a una altura igual a la frecuencia eh, en el punto medio de la barra, pues. Finalmente, se unen dichos puntos con segmentos de recta. Bueno, entonces, un histograma no es otra cosa que un diagrama de barras como los que conocemos. ¿Qué diferencia habría entre un histograma y el diagrama de barras de las variables cualitativas? Las barras no estarían separadas. Exactamente. Como aquí tenemos esa continuidad en los números, como se genera esa continuidad en los intervalos, la única forma de graficar eso, es decir, la única forma de que un intervalo comience en 50, termine en 60, y que el otro empiece en 60 y termine en 70, pues es que las dos barras estén pegadas. Listo. ¿Y cuántos histogramas distintos puedo hacer? Solo, bueno, dos. Si fuera Sí, depende de la descendente y el otro frecuencia. ascendente. Pues Porque digamos, como deben ser secuenciales. el eje horizontal es como una recta numérica, entonces pues suelen ir de más pequeño a más grande, es decir, siempre creciente. Y No por se el orden de pueden, la... no se pueden Señor, colocar de manera decreciente. Sería incorrecto. pues nunca he visto uno así. Pues o sea, la interpretación es la misma. No, pues no se me ocurre que cambie nada ahí. Pero pues no lo he visto, la verdad. Ah, listo, profe, gracias. Entonces, por el orden natural de los números, o no tan natural, pues ajá, eh, solamente podemos construir un histograma. Es decir, las barras deben ir en una sola posición. Distinto a como se hacía para las cualitativas. No importaba cuál barra yo pusiera de primeras, cuál pusiera de últimas, cuál pusiera de terceras, la información para el lector es exactamente la misma. Exacto. Eso que dice Maribel es cierto y lo hemos dicho desde el principio. La idea es que para el lector, cualquiera, así sepa mucha estadística, o sea, mi abuelita que no sabe, pues sea entendible y fácil de leer. Entonces, pues ajá, uno puede complicar esto todo lo que quiera, pero pues no se lo compliquen a la gente, no es la idea. Hagamos pues un histograma para el conjunto de datos del peso.
Bueno, entonces acá tendremos la frecuencia. Perfecto. Listo. Importante marcar los ejes, indicarle al lector qué es cada cosa. Entonces, en el eje horizontal, los pesos, los intervalos, y en el vertical, pues la frecuencia. ¿Qué tanto se repiten? ¿Qué tantos elementos caen dentro de ese intervalo? Entonces, entre 50 y 60 tenemos a 8 personas. El siguiente es 10. Dieciséis. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien se opone? Profe, pero no entiendo uno cómo puede hacer, digamos, como para diferenciar los intervalos. Digamos, para decir que esta barrita es de tal y esta de tal. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Digamos, tenemos ahí el intervalo de 50 a 60 y después de 60 a 90. Pero digamos acá con la gráfica, ¿cómo podemos decir? Digamos que las personas que pesan 60 pertenecen a la barra de la derecha o a la de la izquierda, ¿sí me hago entender? Sí, pero entonces ahí ustedes tienen que aclarar sobre lo de los límites. Sí, es decir, si ese 60, o sea que está abierto en el 60, abierto en el 70, abierto en el 80. ¿Y eso se pone como alguna nota, profe? Sí, puede ser una nota, un comentario al lector. Es como los diagramas que vimos antes, o sea, hay que incluir lo que sean
bueno, todas las indicaciones o especificaciones para que la lectura pues pueda ser clara. Listo, sí. Profe, una pregunta. Señor. Entiendo pues que, bueno, en estos casos o en algunos casos se habría que hacer todas las aclaraciones posibles para que el lector entienda bien pues la información que se está intentando dar con esos gráficos. Pero en el caso de si uno está leyendo cierto artículo y pues no está esa información, hay como algunos convenios, digamos, en este caso siempre se va a tener en cuenta como que el intervalo de la derecha es el abierto para esta clase de diagramas, para el histograma. No, no. También he visto ejercicios con el cerrado a la derecha. No, no hay como una convención, pues, o una regla general. O sea que esos comentarios de los que hablaban Nicolás cuando le preguntaba y usted le respondía siempre van como a estar, ¿sí? Sí, deberían incluirlos si ustedes no quieren que su lector pues se pierda. Profe, y una pregunta, ¿y si en vez de ponerle, bueno, la nota esa y le pongo debajo de cada barrita el intervalo que le corresponde, eso es válido? Eso también se usa bastante. Es decir, en la barra también se usa que ustedes pongan 50, 60, es decir, como marcar cada barra, como decimos en el caso cualitativo de ponerle el nombre de la categoría. Eso también es una buena idea. Eso sí es bien usado. Gracias. Ahí se tendría que marcar con todos, ¿sí? O solo con el primero ya se entiende. Pues yo no sé si todas las personas que quieran leerlo pues lo vayan a entender, pero pues yo se lo pondría a todos. Pues no está de más. Digamos, eso le deja como claro a alguien que tiene como un conocimiento un poquito más profundo de matemáticas, cómo son las cosas, pero pues mucha gente ni siquiera conoce esa notación de intervalos, entonces a veces dejarlo así de 50 a 60 pues es mejor. Finalmente van a saber es cuántos hay entre 50 y 60, sin importarles dónde está el 60. Pero bueno, depende pues al tipo de público al que ustedes le estén escribiendo y qué tan claros quieren ser con eso, qué tan formales pues. Bueno, tenemos entonces la primera utilidad de la marca de clase y nos sirve para construir el polígono de frecuencias. Lo único que se nos pide es que al final de cada barra, en el tope pues de cada barra, en el punto medio o marca de clase, marquemos un puntico. No es estrictamente un puntico, puede ser un cuadrado, una estrella, su figura favorita, justo en el punto medio, en la marca de clase. Entonces, bueno, pongo ahí cuadritos. Bueno, si quieren hacer eso. El punto es para construir el polígono de frecuencias. Y listo, una vez he marcado el punto medio, se me pide que una de esos puntos con segmentos de recta. Es decir, líneas rectas, pedacitos de línea recta. A mí no me van a quedar rectas, pero ustedes allá con regla, pues seguro lo hacen.
No. Pues a ver, de nuevo, se suelen usar líneas rectas. Yo no le veo problema a ponerle líneas punteadas. Sin embargo, lo importante es que sean rectas. Es decir, que un polígono de frecuencias no puede tener curvas, solamente está formado de picos. Pues en nuestro diagrama no se ven mucho, como los cambios, o al menos en el que yo hice, pero solo hay picos. Nada es curvo acá. Asumo que si lo quiere hacer con punticos, pues la idea es la misma. El hecho es que sea recto. Listo, así como pueden ir juntos, también pueden ir por separados. Entonces, si ustedes eliminan las barras, pues les queda el polígono. Si eliminan el polígono, les queda el histograma. O lo pueden hacer los dos. Si solo quedara el histograma, sería, o sea, exactamente lo mismo, solo que sin las barras, ¿sí? Con los intervalos como están abajo y la frecuencia igual arriba, así como está, pero solo sin las barras y ya, ¿sí? El histograma son solo las barras negras. Ah, perdón, me refería al polígono de frecuencia. El polígono es solo los punticos azules y las rectas rojas. Pero me refiero... No También se sería puede hacer. Señor. Sí, dígame. Me refiero, también se deja el eje Y tal cual como está escrito así, el eje X tal cual como está así, con los datos Ajá. que están así. Sí, señor. O sea que en un ejercicio podríamos utilizar los dos, las dos opciones, el histograma y el polígono de frecuencia. Correcto. Sí, gracias, profe. Profe, otra cosa es que aún no le encuentro como del todo la utilidad como para el polígono de frecuencias. Si está el histograma, que es más claro, no sé. Pues cuestión de gustos. O sea, en los dos podemos ver la información, de los dos podemos sacar las mismas conclusiones, pero pues ajá, no sé, digamos, alguien lo creó, se lo inventó y funciona. El histograma también, entonces pues el que prefiera. Sí. Más o menos, pues por ahí va la cosa. Finalmente ustedes escogen cuál les gusta más, cuál les gustaría ver en su trabajo. El hecho es que los dos me muestran lo mismo. Con los dos puedo sacar las mismas conclusiones, con los dos puedo hacer las mismas interpretaciones, los dos me están dando la frecuencia, con los dos conozco los intervalos. De nuevo, cuestión de gustos. Voy a quitar esto para que no queden los apuntes. No.
Bueno, puedo cambiar de tablero. Puedo borrar. Uy. Profe, una pregunta. Señor. Es que no sé si ya respondió o yo no escuché, pero el punto medio de las barras podríamos decir que es la marca de clase. Sí, es la marca de clase. Ah, gracias, profe. Pues o sea, es la marca de clase vista sobre el eje, ¿no? Sobre el eje X. La proyección pues al eje X. Gracias. Quinta y última, por ahora. La ojiva. La ojiva es un diagrama de barras o un polígono de frecuencias construido con la frecuencia absoluta acumulada. El que ustedes quieran. En este caso, sí, el más común es hacerlo en forma de polígono de frecuencias. Sin embargo, podemos hacer los dos, sea como barras, sea como polígono o usando los dos como hicimos previamente. Si esto se hace con la frecuencia absoluta acumulada, pues ¿cómo tiene que lucir mi diagrama? Empieza desde abajo y va subiendo. Exactamente. Entonces aquí esas barras sí van ascendiendo de forma creciente. Entonces, bueno, hagamos eso y con eso terminamos. Bueno, aquí como necesitamos el total, pues muy seguramente si hay que cambiar de escala, la última barra va a llegar hasta el 65. Y lo mismo, entonces la barra del 50 a 60, 60 a 70.
Bueno, entonces la primera tiene altura 8. Para la siguiente su altura es 18. Bueno, y la última, pues si estamos de acuerdo, es una barra de altura 65. Profe, no sé si lo dijo antes, pero así como el anterior, bueno, este se podría también con la frecuencia relativa acumulada. Sí. Ok. Y el diagrama luce exactamente igual. Pues cambia la escala en el eje Y, pero la forma del diagrama debe ser la misma sin importar cuál acumulada tome. Pero pues de nuevo, para el lector es mucho más fácil eh, con la absoluta. O al menos yo preferiría que me pongan cuántos y no cuánto porcentaje o cuánta proporción. Bueno, aunque se puede con barras, como les digo, lo más común en las ojivas es verla como un polígono. Entonces, de nuevo, puntico en la marca de clase o el punto medio y unimos con segmentos de recta. Entonces esto pues irá siempre así, creciendo, creciendo, creciendo. De nuevo, sin curvas, solo picos. No sé si pues es claro, tengan alguna duda, pregunta. Si en un intervalo hay cero, hay cero, frecuencia cero. Sí, pues se hace la línea y la línea quedaría horizontal. Lo importante es que nunca bajen esas líneas. Nunca pueden bajar, pues.
Pues, por ejemplo, eso se puede hacer en Excel. Pues es medio enredado, pero se logra. Aquí hay como muchas funciones que, como para reducir el espacio entre las barras, no se puede poner la cosa como en forma de intervalos, o sea, hay que poner los límites, algo así en una tabla como 50, 60, 70, 80. Eh, Creo, si no me equivoco, si mal no recuerdo, programas como R hacen el histograma, pues son muy simples, o sea, no es que sean así tan bonitos, no me parecen tan bonitos. Creo que Excel los hace más bonitos por los colores y todas esas cosas. Eh, pero creo que R hace los histogramas bien. Eso sí. Bueno, no sé si tienen alguna duda o pregunta. Nos hemos pasado 2 minutos. Lo mismo, pues la misma utilidad que tienen las mayúsculas, es decir, ver cuánto hemos acumulado. Sí, entonces aquí esta tercera barra de altura 35 nos dice que antes de 80 hay 35 datos, 35 personas pesan 80 o menos. La misma interpretación que está en la tabla, pero ahora en forma gráfica. Eso, 34. Perdón, perdón. Bueno, no les quiero robar así pues más tiempo, ya nos pasamos. La próxima clase empezamos con la construcción de intervalos, el paso a paso para sacar los intervalos de la tabla y hacer el conteo para determinar la frecuencia de cada intervalo. Listo, gracias, profe, que esté bien. Con mucho gusto. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe.